Bueno, antes que nada me gustaría recordar que por ahí atrás creo que está la hoja de firmas para todos aquellos inscritos para que puedan firmar. La tiene Andrés atrás al fondo. Y bueno, vamos a empezar con el turno de preguntas, intervenciones. Voy a tomar 5 palabras al principio y ya después las que sean. ¿Hay alguien que quiera...? Bueno, Jacobo. Sí. Bueno, yo soy muy breve, quiero plantear solo algunas cuestiones muy precisas a los tres y empezaré por el orden inverso, es decir, voy a empezar por César, y luego por Ripalda, por buenos tiempos, pero en fin, por el doctor Ripalda y luego por Ponce. Bueno, en cuanto a César, en fin, aplauso por la defensa de los procesos institucionales, que es algo con lo que verdaderamente estoy de acuerdo y que me parece que es uno de los legados de Marx, la defensa de los procesos institucionales. Primero. Segundo, claro, esa especie de socialismo cibernético, por llamarlo así, que en sus grandes líneas es expuesto, a mí me plantea alguna perplejidad, quizá porque yo soy de otra generación, ¿no? Ya más del Viejo Testamento. Entonces hay algunas cosas que quizá no acabo ni de comprender. Pero vamos a ver, puesto que es un postulado socialista irrenunciable, el de la generalización del acceso a las informaciones y a la enseñanza de todo tipo, evidentemente eso puede ser un gran instrumento. Entonces, en el paso de la era Gutenberg a la era Google, parece que es el paso en el que estamos ahora, se supone que se obtendrán algunos frutos positivos en ese paso. Yo, sin embargo, creo que esa gran cantidad de información que se supone que está al alcance de todos y que ayudará a generalizar la enseñanza, sin criterios de selección y criterios de valorización claros, pues no veo que vaya a tener efectos unívocamente positivos. Más bien pienso que puede caerse en una desinformación por un exceso de información. Y que ese es uno de los peligros que tiene la cultura y la formación cultural en estos momentos. Y luego, en tercer y último lugar, creo que en el comienzo de tu charla, tú has hablado de muchas cosas, y creo que no ha sido una charla, sino varias, las varias más o menos ensambladas. Toda la primera parte, yo creo que en definitiva lo que estaba en juego es un problema muy antiguo y muy discutido del marxismo, que es el de los fundamentos normativos del marxismo. Claro, el marxismo se supone, o algunos han supuesto, que debe de ser mantenido rigurosamente separado de la moral por varias razones. Primero, no se puede pensar que la fuente del marxismo, o de la actitud del marxismo, digamos así, política, sea la voluntad moralmente cualificada. No, porque yo estaría de acuerdo. Como fuente central, evidentemente no. Segundo, el marxismo corre el peligro de incurrir en falacia naturalista, es decir, de pensar que las prescripciones y probaciones se pueden derivar de juicios de hecho, lo cual evidentemente es incurrir en un paralogismo de la falsa deducción. Para evitar eso, se ha pronunciado mucho el antinaturalismo ético en determinados marxismos. Bueno, y luego, naturalmente, esa idea de que la moral, en definitiva, las diferentes morales son pseudo-racionalizaciones y, por lo tanto, objetos sometibles a la ideología crítica. Sin embargo, si uno va a Marx, ya en la introducción a la crítica de filosofía del derecho de Hegel, Marx dice que hay que oponerse, luchar contra toda circunstancia en la que el ser humano se vea oprimido, explotado, humillado, ofendido, etcétera, etcétera. Y luego las explosiones de ira de Marx contra eso que tú llamabas las motivaciones espurias, o no sé cómo has dicho, o aberrantes del capitalismo, frente a lo que se ve en las motivaciones socialistas, en Marx también es constante. Entonces, podríamos pues decir que a lo mejor los fundamentos éticos del marxismo son de naturaleza negativa. De naturaleza negativa. Es decir, es un no. Es un no. Y ese no surge de la realidad misma, de la realidad de la explotación y de la realidad de la injusticia. En Marx.
Yo creo que esto sería preferible a la hipótesis que ponían Marcuse, que barajaban Marcuse y Habermas en una jurisprudencia que en su día se leyó mucho, en la cual venían a coincidir en que en definitiva el fundamento normativo es la compasión. No, eso es una especie de retorno de alguna forma a una argumentación cristiana, digámoslo así, o criptocristiana. Por muy respetable que sea la compasión, siempre es más respetable que alguien compadezca a los niños que hoy se mueren de hambre en grandes cantidades que no que se alegre de ello. Claro, eso me parece evidente, pero no es una fundamentación del no marxista, que sería la propia realidad. Entonces, bueno, ¿y por qué no pensar que el marxismo tiene como fundamento, entre otros varios posibles, como fundamento normativo, un principio de justicia distributiva, que sería el a cada uno de acuerdo con sus capacidades, de cada uno de acuerdo con sus capacidades y a cada uno de acuerdo con sus necesidades, que es un principio de justicia distributiva, ¿no? Sería un posible fundamento. Bueno, con esto termino porque ese tema del fundamento normativo del marxismo merecería un largo debate, pero yo veo que la oscuridad al respecto continúa. En el libro de Henry, es un autor del que se ha hablado estos días porque está en Madrid tal y cual, viene a decir prácticamente que el marxismo no tiene absolutamente nada que ver con la moral y que, sin embargo, nos cabe alimentar la esperanza, literalmente, de que el proletariado entienda que el socialismo es más conveniente a sus intereses, por deformada que esté la perfección del proletariado, lo que vuelve a introducir el tema de la conciencia clarificada, la conciencia justa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ni siquiera en los últimos productos como es este libro, yo veo que esa sombra del marxismo, que sería la moral, quede disipada. Entonces, un simple comentario como pregunta, si tú aceptarías esta hipótesis de la justicia distributiva. En cuanto a Greenpeace, bueno, si aceptamos, que supongo que estarás de acuerdo, que la desconstrucción derridiana es heredera de esos productos posidealistas de genealogía ilustrada, que son las ideologías críticas, las críticas de la ideología, y que la desconstrucción podría ser un heredero último de toda esa tradición, entonces evidentemente la desconstrucción, y creo que tú lo has dicho así, si la memoria no me falla, es un proceso. La propia ilustración también es un proceso. En Kant es el proceso de ilustrarse. La desconstrucción es el proceso de desconstruir. Entonces, ¿cómo puede un proceso que es clarificador de conciencia, si aceptamos esa tradición, es desmitificador, desencantador, etcétera, etcétera, ser él mismo un concepto de justicia? ¿Qué es lo que tú has afirmado? Si yo no te he entendido, no te he entendido. Eso es yo, pero tú lo has argumentado, pero yo no he acabado de entenderlo. Entonces, mi ruego sería que lo explicites un poco más. Y por último, a Monse, brevísimo, ¿cuáles serían los contenidos sociales efectivos de eso común, de lo que en la última caracterización que has hecho de sus doctrinas habla Negri? ¿Qué contenidos sociales tendría esa apelación a una especie de comunidad o a lo común? Antes de que los ponentes respondan, tengo otra palabra por ahí atrás. Carlos Fernández Liria. Sí, pues. ¿Oye? Sí. Que hay que hablar muy cerca. A mí me gustaría asistir a un breve diálogo entre los ponentes. Pero bueno, aporto mi granito de arena. Yo desde luego saludo con entusiasmo la postura que ha mantenido César, porque me parece, hombre, pues en un determinado momento se ha hablado de las piedras filosofales, pues yo creo que sí que está de una manera la piedra filosofal con la que la tradición marxista podía haberse arreglado bastante a sí misma desde el primer momento, y quiero pensar que todavía no estemos del todo a destiempo de lograrlo, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, me parece una trampa mortal, una verdadera trampa mortal, caer en una estafa teórica que por otra parte nos brinda en bandeja
el neoliberalismo, actualmente el liberalismo desde el principio en realidad, que es la contraposición entre un individuo libre, habitante del mercado, y una comunidad densa, tribal, que sería inevitablemente el otro polo que sería posible reivindicar. O sea, yo no sé exactamente, vuelvo a decirlo, lo dije esta mañana, yo no sé exactamente qué es la reivindicación de los comunes esta que monta Tony Negri, no sé exactamente lo que es. Sí me gustaría que discutierais un poco sobre ese tema, si podéis. Pero a mí me parece que en esa contraposición, en todo caso, falta todo el tiempo un punto intermedio, que es el único que a mí me parece sensato reivindicar, que son las instituciones. O sea, yo creo que en esa trampa mortal se escamotea todo el tiempo pues las instituciones republicanas que tienen por protagonista no al individuo libre del mercado ni al sujeto tribal de la comunidad, sino a una cosa que, bueno, también tiene un nombre, y además Marx comenzaba así todos los discursos, porque Marx no comenzaba los discursos diciendo camaradas, tampoco decía hijos de la madre patria rusa, como decía Stalin, decía ciudadanos, así se refería, así comenzaban los discursos de Marx en la Internacional, en la Liga, hablaba pues nombrando una palabra que pertenece a la tradición republicana de la Ilustración, ciudadanos, y el ciudadano es lo que corresponde al ciudadano son precisamente las instituciones republicanas. Las republicanas, no otras, porque también hay otro género de instituciones, naturalmente, ¿no? Pero vamos, yo creo que, si no he entendido mal a César, la intervención de César se inscribe en lo que yo creo que hay que hablar fundamentalmente, una defensa de un Marx compatible con la tradición republicana, insertando a Marx precisamente en ella, ¿no? Termino enseguida, pero solamente recordar, este panorama lo intentó también arreglar con una posición relativamente exitosa a Santiago Alba, ya en varios libros. Yo creo que ha utilizado esa metáfora, diciendo que los comunistas deberíamos aprender a ser, dijo él, revolucionarios en lo económico, reformistas en lo institucional y conservadores en lo antropológico. Bueno, esto es una cosa que se presta a muchas discusiones, depende de cómo lo veas. Primero porque lo de ser conservador en lo antropológico me parece altamente peligroso, y lo de, claro, ser reformista y institucional, si no se explica para qué, pues tampoco es muy aclarativo. Pero yo creo que un tipo de defensa de las instituciones como la que ha planteado César, yo creo que sí que aclara la cuestión. Hay que ser precisamente reformistas en lo institucional, porque lo institucional es precisamente lo único que nos puede librar de lo antropológico, y a esa capacidad de las instituciones precisamente de poder ser reformadas es exactamente a lo que la Ilustración llamó progreso. Las instituciones tienen la ventaja de que pueden progresar y corregir lo antropológico precisamente, pero claro, para que las instituciones progresen corrigiendo lo antropológico según un programa ilustrado, hace falta naturalmente quitar del medio, eliminar una dictadura económica que impide el libre juego de la ciudadanía en las instituciones. Entonces hace falta, me parece una buena fórmula, efectivamente, un programa de institucionalización de lo económico. Claro que lo económico está ya muy institucionalizado. Sí, claro que está institucionalizado, eso claro que sí, pero no con las instituciones republicanas. Es decir, se trata de introducir lo económico, obligarle a cumplir a lo económico la legalidad institucional republicana. Eso tiene la ventaja, efectivamente, un programa planteado en esos términos, de no tener que empezar a reivindicar ni peligrosos discursos tribales comunitarios, ni tampoco peligrosos individualismos mercantiles a través de una idea, algo así, un socialismo de mercado o algo así, que inevitablemente van a parar a quién sabe dónde. Y nada más, era solamente para que hablarais un poco y me explicarais en qué sentido, por ejemplo, por la postura de César y la de Monse, pues hay un diálogo posible entre ellos, ¿no?
porque yo creo que, por otra parte, yo creo que habéis hecho una buena representación, ambos dos, de dos posturas que están constantemente en juego actualmente en la izquierda, y podríamos aprovechar la ocasión para intentar clarificar un poco. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguna intervención más? Bueno, puedes empezar. Sí, la verdad es que sí, da para mucho. Vamos a ver, respecto a la intervención de Jacobo Muñoz, digamos que comparto totalmente tus reservas respecto a los contenidos de esa galaxia Google, de la que por otra parte me aprovecho en abundancia, ¿no? Mi reflexión era más bien procedimental, ¿no? De determinados movimientos que ha habido en los últimos años, efectivamente, de cooperativismo a través de redes telemáticas, de cooperativismo en términos muy explícitos, ¿no? Se habla de cooperación de forma continua, de generación de productos de orden informático, pero no solo artísticos, culturales de distinto tipo, patentes tecnológicas de distinto tipo, de forma cooperativa, de forma no mercantil. Me refería a eso. Creo que es un proyecto extraordinario, irrenunciable en muchos aspectos, pero que tiene limitaciones, y que tiene limitaciones que me parece que ejemplifican bien otro tipo de limitaciones que tiene mucho que ver con lo que decía Carlos. Respecto a los fundamentos normativos del marxismo, vamos a ver, yo no estaba hablando exactamente de Marx. Es totalmente cierto y tienes toda la razón que sobre todo en los últimos años yo creo que ha habido un proceso de recuperación de los textos marxistas originarios, buscando justamente estos fundamentos normativos. Yo creo que ha sido un proceso, ¿no?, erudito muy exitoso, donde efectivamente se han rescatado textos muy significativos al respecto. Hay una reflexión, pues hay reflexiones bueno, que no se quedan así, ¿no? Conoces de sobra, mis ojos de ello, pues las tradiciones neoaristotélicas que buscan en Marx referentes neoaristotélicos. O sea, yo creo que ha habido una reflexión intensa en los últimos años en el ámbito académico respecto a los fundamentos normativos del marxismo, sobre todo en el contexto anglosajón, pero yo creo que aquello que se les están llamadas las tradiciones marxistas, ¿no? Dentro de las tradiciones marxistas, dentro de la pragmática, socialista y marxista, se acerca mucho más a lo que plantea Henrich, ¿no? O sea, yo creo que esa es la realidad. ¿A lo que plantea Henrich, perdón. Respecto a si ese famoso lema de Marx puede ser el fundamento de una justicia distributiva, yo creo que sí. Lo que yo intentaba plantear es que probablemente no sea suficiente. Porque yo creo que Cohen sí tiene razón en el sentido de que posiblemente ese tipo de elemento normativo con el que yo creo que todos podemos estar de acuerdo no sea suficiente y hagan falta otro tipo de elementos a los que tal vez una teoría de la justicia en el sentido más tradicional no llega. No estoy muy seguro de ello, lo planteaba en términos muy tentativos, por eso en términos casi de dilema, ¿no? Esa es un poco mi postura. No me atrevo a darte por tanto una respuesta tajante, ¿no? Si sí o sí no. Contesto también un poco lo que decía Carlos. Bueno, yo creo que efectivamente tiene que haberse diálogo. O sea, yo creo que si no somos capaces de encontrar algún punto de conexión, yo creo que el punto de conexión es un poco, muchas veces cuando se plantean estas posturas, en términos muy antagónicos, cuando yo creo que no es así. O sea, yo lo que veo es un cierto desperdicio de enormes esfuerzos, ¿no? Yo creo que la crítica antiinstitucionalista de los años 60 es totalmente legítima y necesaria, pero desde entonces estamos viviendo constantemente, yo creo que un gigantesco desperdicio de esfuerzos que no conseguimos consolidar en apuestas propositivas. Y yo por eso ponía de nuevo el ejemplo de los movimientos cooperativos telemáticos. Es decir, pensemos qué pasaría si... os pongo un ejemplo trivial, ya sé que es muy tonto, ¿no? Con todo este debate que hay ahora sobre las redes peer-to-peer, sobre si tengo derecho a descargarme el disco de David Bisbal o no, o si es inmoral o moral o yo qué sé qué, ¿no? O si le estoy robando el pan de la boca a no sé qué folclórica, pues si en vez de eso pensáramos en las potencialidades positivas que tiene una intervención pública en ese contexto. Si, por ejemplo, los profesores de filología estuvieran obligados a poner a disposición del público ediciones críticas de los clásicos españoles en dominio público a disposición de todos nosotros, o si las patentes generadas en las universidades públicas estuvieran
reguladamente a través de instituciones públicas, que no tienen por qué ser necesariamente el Estado, no tienen por qué ser necesariamente el Estado, ¿no? Pero si estuviera todo eso regulado, estuvieran obligados a poner un dominio público a través de estas redes, ¿no? Como esos gigantescos esfuerzos, hay gente que dedica horas y horas y horas y horas, ¿no?, a estos movimientos, se están desperdiciando en buena medida por falta de una red institucional apropiada, ¿no? O sea, son movimientos que podrían cambiar muchísimas cosas, ¿no? La iniciativa de los ordenadores centrales es de nuevo otro ejemplo que podría haber revolucionado por las condiciones educativas mundiales y que no ha sido así, no por un fallo técnico, porque no sé quién es muy malo, como a veces se dice, no, a la ausencia radical de un contexto educativo, de un contexto institucional, estatal, que pudiera difundir esa innovación tecnológica. Entonces, yo creo que ese es el punto de contacto, es decir, esos movimientos de lo común, frente, ¿no?, esa especie de tercera vía entre lo público y lo privado, que sería lo común, no necesitan acaso un soporte institucional. ¿Hasta qué punto pueden vivir todavía de la crítica antiinstitucional de los años 60? Yo creo que es el punto de contacto y también de separación. Yo soy muy amigo de las terceras vías, la que yo no creo que sean posturas exactamente separadas. Yo creo que es un terreno de negociación, en el fondo, ¿no? Un terreno de tensión y de negociación. Pero bueno, eso lo he planteado. Bueno, no creo, pero me cayó ya en cualquier caso. No sé qué no me toca a mí. Bueno, yo... Ahora está bien, ¿no? Ahora está bien. Bueno, yo la verdad es que no sé expresar adecuadamente la modestia con la que me siento aquí desde una esquina tan excéntrica como la zona en la que yo me muevo teóricamente. Yo simplemente os quiero poner aquí, explicar un poquito mi posición. Porque tener a Derrida en un ámbito marxista es una cosa delicada. En primer lugar, yo pienso que no vale rechazar a nadie. Rechazar a nadie no es conveniente, en primer lugar, porque no estamos seguros de que estamos cometiendo un exceso indebido. Pero es que además yo he tenido la ocasión, un par de veces en mi vida, de conocer a gente que yo consideraba que no valía la pena tener en cuenta teóricamente, por ejemplo, y sin embargo, hablando con ellos, la primera vez me pasó con Baudrillard, y la segunda vez me pasó con Derrida, me he dado cuenta de que no eran compañeros de viaje, sino que es que no hay compañeros de viaje, que no hay nadie que tenga absolutamente todas las cartas en la mano, y que la magnitud de la catástrofe en la que estamos no le permite a nadie considerarse el único detentador de soluciones o proyectos. Vamos a decirlo así en general. Yo diría, además, añadiría esto, yo tengo muy presente que hay cosas, es decir, la filosofía nos enseña que hay soluciones correctas y falsas, y que hay cosas que son idiosincráticas y que tienen su valor idiosincrático para unos hasta este punto, para otros hasta este otro, para otros hasta este otro. Y a mí con la deconstrucción me ha pasado eso. Me gustaría poder, por ejemplo, con la deconstrucción, que no es una doctrina, es una actitud, me gustaría explorar qué posibilidades de deconstrucciones distintas hay, porque la deconstrucción, por su impronta derridiana, ha carecido de todo impacto real en todo lo que sean disciplinas reales. Yo diría tanto en lo que se llama ciencias humanas como en las ciencias. Es algo que se mantiene en un hipertrascendentalismo que te puede dar ideas, y os voy a explicar cuál es la idea que me ha dado a mí, pero que realmente, bueno, es muy respetable. Yo he respetado políticamente siempre mucho a Derrida, considero que ha hecho cosas que yo nunca he hecho, pero yo no estoy nada de acuerdo con posiciones políticas de Derrida. O sea que eso ya lo insinuó un poquito, ¿no? Entonces, me gustaría saber si hay posiciones con la deconstrucción que pudieran ser productivas para el marxismo, y eso es lo que estoy explorando ahora, que estuvieran más desligadas de la herencia heideggeriana, husserliana, que es una herencia muy reactiva, porque es una restauración de la filosofía en unas condiciones
que hay que decir son muy sospechosas, ¿no? Entonces, yo no creo que la deconstrucción, es verdad lo que tú dices, Jacobo, pero a lo que yo le di poca importancia y tal vez demasiado poco. Yo no creo que aquí, como la herencia de la crítica ilustrada sea tan importante. Hay una herencia de la crítica ilustrada, pero es sobre todo ese intento mortuorio, hipertrascendental de Husserl y Heidegger el que marca la deconstrucción de tipo Derrida. Entonces eso, en mi percepción, no digo más que eso, tiene más fuerza que lo otro. Y precisamente ese resto es lo que hace la deconstrucción estéril, fuera de la literatura y tal, y en la política, como los que han pretendido hacer con eso teoría política, hacen el ridículo, simplemente. Esa sería la cosa. Pero hay un punto que a mí en la deconstrucción, que Derrida lo tenía desde el principio, pero que ha ido desarrollando cada vez más, es la idea de justicia. Y yo considero que el núcleo del marxismo es una idea de justicia. Cuando digo idea de justicia digo una cosa vaga, pero es una pretensión de justicia. Y yo diría que esa pretensión de justicia presentaría el socialismo como opción, porque tal vez el socialismo no puede ser otra cosa, es una opción que se toma. Y en este sentido, Derrida seguiría la línea kantiana. La línea kantiana lo que pasa es que es muy individualista. Es muy difícil desligarla de una subjetividad individual, aunque por ser racional tendría que ser general. Pero a mí me parece que el socialismo como opción, como una opción que uno toma en cada momento y no por una doctrina, sino por una decisión que no está predeterminada ante cada situación, eso es una cosa que a mí me interesa, ¿sabes? Y me llama, y me da fuerza. Luego, por eso lo he metido aquí, el tema de la justicia. Otros temas que habéis tocado, yo no sé qué decir. En cuanto me salgo de esta línea general, yo ya me quedo muy confuso porque mi línea de competencia es muy pequeña. En medio de todo, tú sabes que yo soy simplemente un historiador de la filosofía, que me he interesado por algunas cosas, pero mi conocimiento de la realidad y de todas estas cosas, pues bueno, yo estudio la carrera de sociología, pero como si no lo hubiera estudiado, porque a mí lo que me va es la especulación, porque soy un neurótico, porque soy un individuo que me interesan mucho los textos filosóficos y esas cosas, ¿no? Pero bueno, el tema de las instituciones, yo soy totalmente escéptico, y nada más simplemente. Mira, he estado viendo ahora en diciembre, estaba harto de la lluvia de Valdivia, he ido al desierto de Atacama a tomar un poco el sol porque ya tenía los huesos fundidos. Y me he quedado aterrado de ver lo que es la industria minera del norte de Chile. Ver esas tuberías que bajan desde los Andes hasta el mar trayendo el cobre líquido, así, ¿no? Las explotaciones de litio, de oro, de las sales, en fin, todas esas cosas que conocemos y por las que se hizo una guerra terrible, ¿no?, que ha dejado a Bolivia hundida. Bueno, un país que tiene eso es que no hay institución que aguante, es que eso lo domina todo, eso es el país. Y todo lo demás, ¿qué instituciones ni qué cosas? Cuando hay una fuerza económica de ese nivel, de esa concentración, de esa brutalidad, es que ya... A mí no hay posibilidad de república. A mí es lo que se me ocurre, no hay posibilidad de república. Entonces, tal vez una idea de nuestro amigo Ramón Fernández Duranes, ese que dice que eso de tomar el poder, que es el gran error de la izquierda tradicional, lo que hay que hacer es cambiarlo. Y tal vez tiene algo que ver con lo que tú dices, ¿no? Pero a mí no se me ocurre cambiar lo que se entiende por poder más que desde fuera de las instituciones. Lo que pasa es que están absolutamente ocupados todos los lugares en los que pudiera condensarse una red que fuera capaz de poder con las instituciones. Entonces yo en materia política soy de un escepticismo tal que a mí solo se me ocurre la resistencia externa. O la resistencia en el sitio en que uno está, o en el sitio que uno es accesible, y buscar en la propia acción un nivel de generalidad mayor que me permita acceder a otras acciones que también están alcanzando su nivel de generalidad. Pero algo así como una condensación, porque este mundo es un mundo que está absolutamente bloqueado, pero que está flotando por encima de nuestra realidad. Esa es su debilidad, ¿no? Pero fijaros qué cosas más vulgares os digo. Para eso no hace falta ni ser filósofo ni nada, ¿no?
Bueno, yo empiezo un poco por la cuestión que planteaba Carlos, y a mí sí me parece, me ha apagado, que a mí sí me parece que la posición de César con lo que yo planteaba no están tan alejadas. ¿Por qué no están tan alejadas? Primero porque, en mi opinión, los movimientos sociales siempre han creado instituciones. Otra cosa es que entendamos que las instituciones son lo que podríamos llamar las macroinstituciones, ¿no? Es decir, la ONU, el Estado político establecido, etc. Pero, a mi modo de ver, si lo ves desde una perspectiva, en cierta medida, histórica y dinámica, te das cuenta de que esas instituciones surgen a partir de una extraordinaria conflictividad social. O sea, todos sabemos que Hobbes está obsesionado con la guerra civil inglesa, que él la está viviendo, y además le está fundiendo la vida. Aunque su posición sea una posición, pues bueno, discutible, porque es amigo del Lord, tal cual, con el que quiere quedar bien y no sé qué, pero a su vez es exiliado y a su vez está con Descartes y está con el padre aquel Mersenne y con no sé quién más. Pero está ahí toda la fuerza de esa guerra civil inglesa que le está rompiendo las neuronas. Entonces, lo mismo, a mi modo de ver, con el movimiento obrero. O sea, el movimiento obrero ha creado infinidad de instituciones. Los partidos obreros, la Primera y la Segunda Internacional, los sindicatos, las casas del pueblo, por ejemplo, en nuestros países, estructuras de socialización de la economía durante la guerra civil en todas las comunas anarquistas. Esos son, podríamos decir, instituciones, institucionalidad, que se crea a partir de todo este conflicto y de todas esas luchas. ¿Cuál es, a mi modo de ver, el problema? Que las instituciones, sobre todo en el caso de los movimientos, digamos, de los movimientos antagonistas, que las instituciones que esos movimientos han creado, en el proceso que podríamos llamar de reflujo después de las luchas de los años 60 y 70, han quedado cooptadas en un esquema de reproducción del poder político capitalista. Y por tanto, en cierta medida, y a eso iba un poco al final de mi intervención, el problema está en que tú tienes tenemos unas instituciones en este momento, que son instituciones que quedan como la cáscara de toda una serie de conflictividad a la que dieron en cierta medida una salida, porque se llegó ahí a algún tipo de equilibrio, y que están actuando como bloqueadores, justamente, a mi modo de ver, de una institucionalidad nueva. O sea, allí estoy de acuerdo, creo que ahí es donde nos encontramos. O sea, los movimientos sociales contemporáneos, a mi modo de ver, empezando por el movimiento feminista, siguiendo por el movimiento de la ocupación, siguiendo por el movimiento estudiantil, siguiendo por los movimientos indígenas y siguiendo por todos muchos más, se están rompiendo la cabeza en este momento, a mi modo de ver, con todos sus más y sus menos, porque obviamente hay sectores de esos movimientos muy duros con cualquier contacto con instituciones establecidas, esclerotizadas, etcétera, etcétera, para crear institucionalidad nueva. Es decir, para crear poder político institucionalizado, con duración, con permanencia, con protocolos, etcétera, etcétera. Un ejemplo que me imagino que todos tenéis en la cabeza, pues el foro social, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, a mi modo de ver? Que no es que yo creo haya que plantear una cosa, o sea, yo ahí discrepo un tanto de mi amigo Ripalda. O sea, a ver, la distinción clara no es entre resistencia y cooptación, podríamos decir, sino que esa frontera, ese límite, que por supuesto existe, es móvil en cierta medida. O sea, yo recuerdo los grandes debates en el movimiento feminista sobre si debíamos aceptar ocupar los cargos en el Instituto de la Mujer o debíamos seguir en el movimiento feminista. Y ahí se adoptaron diferentes posiciones. Hubo compañeras que adoptaron una cosa, otras que optaron otra, otras que se marcharon a su casa y otras que siguieron en los barrios o donde fuera. Y en Granada nos hemos vuelto a encontrar. ¿Y qué es cuál es un poco el resultado que hemos encontrado? Obviamente hay unas cuantas que se han identificado, y ahí entrarían todo el tema de la construcción de la subjetividad, que tú has hablado y que a mí me parece fundamental. Han incorporado en su cuerpo hasta tal punto la lógica del mando,
que por supuesto no van a ir a una asamblea feminista, por más que hubiera ahí más de 3.000 mujeres, y que se sienten muy enfadadas porque no se las llama. ¿Por qué teníamos que llamarlas? Pero hay muchas otras que ocupan cargos en esa zona de sombra, en movimientos vecinales, en ayuntamientos locales, en cooperativas rurales, en movimientos de diferentes tipos, etcétera, etcétera, con las cuales no tiene por qué haber ese enfrentamiento. A mi modo de ver, la cuestión central es entender que yo entiendo que la política en el siglo XXI no pasa por el mandar y el obedecer. No pasa por ahí, sino que la política pasa por crear estructuras, instituciones, organismos, colectivos que sean capaces de gestionar eso que llamamos lo común. Y voy a la pregunta de Jacobo. ¿Qué es lo común? Ahí quizá yo interpreto de una manera un poco así a negri, pero yo entiendo que lo común es todo aquello que es gestionado capitalistamente y que sin embargo no puede ser producido capitalistamente ni puede ser apropiado privadamente. El aire, el agua. Las mujeres. El aire por ahora. Pero cuidado, eso de lo común, las mujeres, ¿no? Es un clásico. Hombre, era un clásico mientras se nos consideró un objeto de deseo. Sí, sí, pero está clarísimo que es sí. que me has dicho lo de lo común y he dicho, hostia, las mujeres, puesta en común, digo, los ideales y la fraternidad de los ilustrados. Ya, pero es que es un concepto absolutamente machista, con perdón. Sí, sí. O sea, si las mujeres reivindicamos y construimos una subjetividad, claro, nosotras no somos propiedad de nadie. Lo digo polémicamente, pero vale. que esa reivindicación de lo común otra vez a mí me suena solo a eso. Ya, pero yo creo que no tiene nada que ver con eso. Vale, o sea, perdón, lo común es justamente... el aire... Perdona, sigue. Sí, perdón, me ha saltado, perdón. No, como ejemplos yo pongo la información, la formación, la sanidad, la salud. O sea, vamos a ver, ¿qué es lo que pasa en un proceso educativo? ¿Por qué yo entiendo que es un proceso común? Porque es erróneo que el profesor en la individualidad de su mente privilegiada sea capaz de excogitar los grandes pensamientos de la tradición. O sea, eso es falso. ¿Por qué? Porque todos, no sé, la experiencia, yo creo, bueno, no es que sea una experiencia muy común, pero cuando uno piensa con los demás y con las demás, ¿no? Porque se piensa en común. El lenguaje es una herramienta común. El afecto también. El afecto. Entonces, todo eso, en el capitalismo clásico, ha sido considerado siempre como una especie de recurso de más que estaba ahí, algo así como, no sé, como el cobre ese que dices tú, que estaba en la mina, y que sin más nutría toda la productividad capitalista. Pero ya desde O'Connor, o sea, ya desde los años 70, sabemos que justamente todo ese tejido no está ahí, que todo ese tejido es un tejido que está producido y reproducido constantemente por toda nuestra, ¿cómo decir?, actividad, por toda nuestra labor, por todo nuestro esfuerzo, que no es ni tuyo ni mío, sino que es conjunto, pero el conjunto no quiere decir que esté ahí, ¿cómo decir?, como apelotonado, sino que está en cierta medida disperso. Estamos ahí en eso común. Y eso común es el vivir común de las poblaciones. Y eso es lo que en este momento está siendo apropiado, o si no queréis utilizar el término apropiado, rentabilizado capitalistamente, justamente por los poderes institucionales a partir de esa vieja institucionalidad. Entonces, ¿cuál es, a mi modo de ver, el nudo del problema? Sobre todo para la gente que sois jóvenes. Crear formas de institucionalidad que sean capaces justamente de abordar ahí, de entrar ahí, de entrar en esa cuestión y de poder ser capaces de gestionar eso común desde un punto de vista compartido. Lo cual, obviamente, implica cuestiones como son los elementos procedimentales con los que eso se va a hacer. No sé, si queréis un poco por el chiste. No sé si antes le comentaba a Jacobo. A mí me parece una cosa de un patético tremendo que un señor como el señor Zapatero nos diga el otro día que qué paradoja. Los mercados nos han obligado a darles dinero y ahora resulta que nos piden cuentas.
Claro, tú dices, vamos a ver, ¿es patético, es tonto o se lo hace? Porque una de dos, o se estremecieron de miedo y les dieron dinero sin pensar, o no sé, o nos está queriendo contar una historia, porque lo lógico en ese caso es que hubieran establecido contraprestaciones. Eso es lo mismo, y eso se dijo en su momento, ¿no? Medidas de nacionalizaciones, medidas de devolución, medidas de control de los bancos, medidas... Entonces, ¿por qué el poder político no es capaz de hacer eso? Independientemente de que el tipo nos quiera contar una milonga. Quizá porque ese poder político responde a una institucionalidad que no es capaz de construirse como subjetividad política, como agente político, en un momento en el cual el espacio planetario del capitalismo contemporáneo ha creado unas instituciones que se lo saltan. Por eso leía el texto ese de Marx, se lo salta por encima. Y por tanto, el desafío, a mi modo de ver, el ciclo nuevo que empezamos, yo ahí soy un poco lo contrario de Ripalda, soy quizá optimista, me moriré pronto y no lo veré, pero creo que el siglo XXI empieza un ciclo nuevo de luchas. Pero esas luchas tienen que colocarse al nivel de donde están los poderes, que en otra época llamábamos los poderes fácticos, los poderes reales. Y esos están a otro nivel. Y por lo tanto hay que ser capaces como de construir esa institucionalidad. Y ahí es donde me encuentro con César. O sea, esa institucionalidad que pueda como vehicular todo eso. No se trata simplemente de rehuir, sino de calibrar, de saber con quién te enfrentas, dónde, cómo, cuándo, de qué manera. Y eso es algo que yo creo que las viejas instituciones del movimiento obrero sabían, porque llevaban 100 años detrás, o sea, entre el 64 y 1917, pues hay una larga historia. Y que, sin embargo, el predominio neoliberal de las últimas 2 décadas ha barrido de la faz de la tierra. Y que eso hay que volverlo a aprender. Y ahí es donde está esa, podríamos decir, institucionalidad. Decir eso. Sí, ¿Quieres hablar tú primero? Como el rey. Yo creo que tú eres el que primero tiene que hablar. Sí, pues no, yo creo que estamos efectivamente bastante de acuerdo. Yo justamente lo que he defendido es que de alguna forma las tradiciones antagonistas no han sabido gestionar, no se han creído, así lo he dicho de una forma muy informal, las instituciones tan potentes que habían creado. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Lo que sí creo es que, bueno, pues en las tradiciones teóricas dominantes hoy, en los movimientos antagonistas, tú has citado a Negri, no quiero hacer tampoco en fin, carnaza de un autor en concreto, pero yo creo que domina el discurso antiinstitucional. O sea, yo estoy completamente convencido de una forma, en mi opinión, negativa, ¿no? O sea, yo no creo que... No veo esa vía institucional que tú señalas en los movimientos contemporáneos en absoluto. O bueno, en absoluto no, de una forma muy difundida, ¿no? En ese sentido, yo creo que también... voy a ser muy breve. Cuando la pregunta que te decía Jacobo, yo creo que es muy relevante, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que preguntarnos con mucha concreción, ¿qué es lo común? ¿Lo común de qué? O sea, recurrimos constantemente, yo creo, a abstracciones, ¿no? Cuando hablamos de lo común, que no es lo público, que tampoco es lo privado, que... Yo creo que tenemos que ser infinitamente más concretos, ¿no? Porque es que, si no, empezamos a ver... Sí, el lenguaje es común. Bueno, sí, el lenguaje es común, efectivamente. No sabemos muy bien cómo se genera, ¿no? No sabemos de dónde sale. Eso, pero claro, es que ese es el ejemplo, por definición casi, ¿no? Efectivamente, cuando se ponen ejemplos del límite de la colectividad frente al individualismo atómico, siempre se pone las realidades lingüísticas. Entonces digamos que eso es un poco trampa. Entonces empieza uno hablando del lenguaje que es común y acaba justificando que todos compartamos el cepillo de dientes, ¿no? Porque también es común. Quiero decir, se hacen unos saltos lógicos, yo creo que muy abusivos, ¿no? Yo creo que tenemos que definir con mucha más precisión qué es exactamente lo común, qué es exactamente lo privado, qué es lo común que queremos que no sea apropiado por el capitalismo que queremos recuperar. Efectivamente hay toda una tradición romántica y liberal también del individualismo propietario, pero creo que debemos ser capaces de construir también una alternativa razonablemente concreta, ¿no? Y desde luego, a mi juicio, bueno,
lo que estamos viviendo ahora, o las alternativas que están planteando ahora de forma dominante, y creo que Negri tiene cierta responsabilidad en ese sentido, no se distinguen precisamente por su concreción, yo creo que se distinguen más bien por su abstracción, es mi opinión. Bueno, si nos permitís que un momento a la mesa nos respondamos un poco, luego yo desde luego prometo callar. Bueno, a mí hay una cosa que desde luego Monse sabe que yo estimo, cuando ella habla de instituciones, movimientos sociales, todo eso, tiene una experiencia de estudio larguísima en la que yo estoy pez, ¿no? Yo simplemente os voy a plantear mi posición espontánea. Las instituciones, cuando son públicas, por así decirlo, a mí me impresionó mucho en el estudio de la historia cómo aplastó el movimiento fascista a una red de movimientos sociales potentísima que llenaba toda Italia. Y de hecho, cuando en Chile cayó Allende, es decir, lo tiraron, lo mataron, la primera que reaccionó fue Italia. Con el pacto, ¿cómo se llama? El compromiso histórico, ¿no? Se dieron cuenta, ellos tenían experiencia de lo que es un movimiento que alcanza un nivel público, entonces cómo proceden los poderes reales. Mi hipótesis, con la que yo funciono, es que solo los que están fuera pueden iniciar y construir algo con movimientos sociales. Y el movimiento gay en España, en el momento en que lo cooptó Zapatero, en ese momento se hundió y se rompió. El tema de lo común a mí en este momento me resulta muy fuerte, porque la ocupación de lo común, es decir, del agua, de la tierra, de los recursos fundamentales, incluso del Estado, como aquel que compra caro y vende barato, por ejemplo, compañías, etcétera, que es lo que está pasando ahora en Chile, ¿no? El tema de lo común, en este momento el capital está absorbiendo todo lo común, y ahí hay un lugar de resistencia espontáneo, porque afecta a la misma vida directa. Y además la desconexión, la famosa desconexión estatal, es imposible. Yo creo que los que están fuera, y un modelo para mí es en Latinoamérica la población india, la población indígena, de algún modo hay que estar fuera para poder organizarse y coger fuerza. Y hasta qué punto eso puede ir generando instituciones de un nivel público es una cosa que yo pienso que en la lucha por lo común es un lugar donde se puede generar tal vez algo. Bueno. Jacobo. Pero seré muy breve, ¿eh? No os lo prometo, seré muy breve. No, bueno, vamos a ver, yo creo que respecto a lo de Ripalda, se me oye. En la primera intervención, yo lo único que diría es una cosa, y que no me parece y que me parece que habría que meditar un poco sobre ello. Yo comprendo el tipo de experiencia subjetiva que debe de tenerse ante esos cobreoductos, y comprendo el pavor que una mínima fenomenología de eso podría dar. El problema es que tú has hablado, claro, de situarse en el exterior, fuera de ello. El problema es que no hay exterior. No hay exterior. Ese es el problema. Y creer que lo hay es hacerse una vana ilusión, porque claro, puede que uno se sitúe en el exterior, pero eso es imaginario. Eso, y no digamos ya en cuanto a movimientos... Hombre, a los indios cuando les quitan el agua para hacer eso, para poder echar el cobre, claro, esos son el exterior. Son los únicos que resisten ahora. Pero me estás poniendo un ejemplo límite con lo que nosotros no podemos superar. Porque, claro, nosotros no somos indios. Ese es el problema. Claro, que tú tienes razón respecto de algunas minorías étnicas que puede haber en determinados sitios, los sitios del Amazonas, etcétera. Ahora parece ser que ya están decidiendo muchos gobiernos dejarles reservas donde estén ellos autónomamente. Pero claro, nosotros no nos vamos a ir a ese exterior. Eso es imposible. Yo creo, por ello, es más, lo de las instituciones. Las instituciones tienen una historia, como lo tienen la democracia, como lo tienen los movimientos sociales y los partidos políticos. Estamos en un auténtico final de época, en una crisis civilizatoria que cierra una época. Y la mayor parte de las instituciones, desde un punto de vista emancipatorio e incluso democrático real, están obsoletas y gastadas. Sin embargo, lo único que podrá poner el dogal a la bestia son las instituciones y un poder institucional. Por lo tanto, celebro que Monse se manifieste a favor de la reinstitucionalización, creación de instituciones nuevas. Pero desde luego, si no es así, no veo cómo se le va a poner el dogal a la bestia, ¿no?
Y luego lo que tú decías, como un ejemplo concreto del movimiento gay. Primero, el movimiento gay es muy plural, porque hablar de homosexuales es lo mismo que hablar de heterosexuales. Los hay de muchos tipos. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que haya algún tipo de homosexuales que quieran vivir en el correlato de lo que sería el feminismo de la diferencia. Pero la ley de igualdad de Zapatero no ha cooptado el movimiento feminista. Parece que no, que también es muy plural. Hay diferencialistas que hay en cambio partidarias de una total homologación y por lo tanto de la identidad y no de la diferencia. Puede pensarse que es grotesco que los que pueden tener una vida sexual totalmente libre y sin coerciones pequeño burguesas y demás opten por una institución tan pequeño como el matrimonio. Pero eso es un problema de ellos. Si ellos quieren un mínimo sentimiento democrático, tiene que asentir a esto. El ejemplo no me parece feliz, porque parecería que la fuera es la otra opción. La otra opción es otra opción. Y hay más opciones todavía. Es como lo de la mujer. Se soluciona la cuestión por un diferencialismo. Es más progresista, más revolucionario y más avanzado el feminismo de la diferencia que el feminismo de la igualdad. El feminismo de la igualdad representa una cooptación y una homologación de la mujer. Yo creo desde luego que no. Ahora, naturalmente, respeto totalmente a las feministas que se declaran partidarias de lo femenino diferente, irreductible a cualquier cosa que no sea lo puramente femenino. A mí eso me parece que no lo considero ni avanzado. Bueno, y termino. Y las instituciones, desde luego, habría que ahondar en esto, una renovación, una reinstitucionalización, pero las instituciones se pueden reformar y transformar y se pueden crear otras instituciones nuevas. Pero no veo cómo se puede vertebrar el poder necesario para cualquier transformación sin instituciones. Tengo solo una palabra más. Si alguien quiere hablar, por favor que levante la mano porque solo tengo una sola persona. No, perdón. ¿Quién más? No, pero lo voy adelante. Si no. Bueno. Bueno, sí, yo estoy un poquito frustrado. Claro, frustrado, ¿no? Los que no somos filósofos, que hemos venido aquí, por lo menos yo he venido aquí diciendo, bueno, a ver si hoy, por ejemplo, se me desvela algo de aquello tan crítico, que siempre me ha parecido tan crítico como aquella frase, me parece que es de Marx, tampoco estoy seguro, de que la libertad es la conciencia de la necesidad, ¿no? Pero de eso no se ha hablado, de cosas así no se han hablado. Y por otro lado, bueno, me he perdido en unos discursos en donde ya no distingo dónde están las afirmaciones que son rigurosamente materialistas, de aquellas que, bueno, pues ya me trasladan a las esferas de las concepciones más idealistas, ¿no? Con lo cual me salgo totalmente del territorio del marxismo, ya no estoy pensando con Marx. En la última intervención de Montserrat se preguntaba ¿por qué el poder no le dijo a los bancos voy a poder, ahora te doy ayuda, pero te voy a poner... No, que detrás de una pregunta así está algo que nos pasa a todos, que puede parecer muy torpe, muy tosco, cosas muy sabidas, cosas de catecismo, cosas infantiles, ¿no? Está la lucha de clases. Aquí hablamos de muchísimas cosas, pero no hablamos de la lucha de clases, que resulta pues casi una ordinariedad intelectual a estas alturas. Todos somos tan postmodernos. Claro, porque hasta ahora hemos venido entendiendo las clases desde una perspectiva estrictamente sociológica, no teórica. No teórica. Pero es que sigue siendo cierto aquello de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, o ya eso ha dejado de tener vigencia. Esta sería una cuestión, por ejemplo, a dilucidar, ¿no? Ya sé que a nadie le preocupa, pero por aclararnos, ¿no?
Sigue habiendo clases, sigue habiendo lucha de clases. ¿En qué consiste hoy la lucha de clases? Ese discurso tan negativo de que estamos tan mal. Bueno, depende. Porque resulta que en los países occidentales, sobre todo en Europa, el estado de bienestar ha alcanzado un nivel extraordinario gracias a la lucha de clases, evidentemente. Y evidentemente desde los 80 para acá ha habido un intento reaccionario de comprimir el poder alcanzado, el poder social institucionalizado por las clases trabajadoras, por la fuerza de trabajo, un intento de comprimirlo brutal. Todas las privatizaciones que empiezan con las políticas neoliberales de Margaret Thatcher, que se generalizan al mundo entero después del triunfo de Ronald Reagan. Pero a pesar de todo lo que se ha retrocedido, siguen estando ahí importantísimas conquistas que hacen que Europa sea un paraíso, desde el punto de vista social, del bienestar social. Claro que hay que defenderlo. ¿Qué es lo que sí podemos decir? Que sin embargo tenemos un discurso de izquierdas quejica, en donde efectivamente hemos perdido la conciencia política. Y las instituciones que, sindicatos, partidos de izquierda, supuestamente tendrían que conducir la lucha política de la fuerza de trabajo, que tendrían que clarificar el significado histórico del momento que vivimos, efectivamente están como cáscaras vacías, ocupando un espacio para impedir que surjan nuevas instituciones propias de ese otro lado de la lucha de clases en la que se supone que estamos todos, cada uno según su situación. Pero a mí me parece que tenemos que empezar a hacer un discurso partiendo de estas cuestiones que son básicas, el materialismo, que partir de una noción de justicia metafísica. Yo creo que lo que sabemos es que el capital necesita fuerza de trabajo y nos produce la fuerza de trabajo, produce individuos. Todos los individuos tenemos algunas capacidades de pensar, de decir paridas, de decir genialidades, de escribir poesía, pero sobre todo de trabajar y producir plusvalor. Y de eso se trata. Naturalmente que es bajar de el conocimiento teórico a la realidad empírica, concreta, en que hoy el capital hace, en cómo hoy el capital hace eso, exige todo el trabajo intermediario. Y ese es el trabajo que se lleva 30 años sin hacer. Pero, bueno, a mí me parece que sería un poco en esa línea, ¿no? A mí me da también que Montse haya al final recogido ese guante un poco de hablar sobre la institucionalidad, ¿no? Me parece que hacía bien al enfocar el debate sobre los modos de creación de nueva institucionalidad, pero sin embargo hay un límite, o sea, desde luego, porque eso nos sitúa en un punto común desde el cual debatir, ¿no? Y hace que ese otro tipo de discusiones sobre si es necesario, conveniente, posible, la toma del poder de las instituciones, etcétera, que eso deje de ser una discusión teórica o conceptual, que no sé si lo ha sido alguna vez, y pase a ser una discusión simplemente pragmática o táctica, si me apuras, ¿no? Y que nos podamos concentrar en lo otro, que es, digamos, más fundamental en términos teóricos, ¿no? Como digo, eso tiene unos límites, son las posturas que, desde, digamos, cercanas a la tuya, que sí que reconocen esa necesidad de institucionalidad, creo que desde luego no son mayoritarias, como ya ha dicho César también, tampoco en los movimientos sociales, ¿no? De alguna manera porque se hace una lectura, no sé si muy simplificada o al contrario, bastante literal de autores como Negri, etcétera, pero no se ve en general esa necesidad de la institucionalidad, sí cada vez más, pero no lo suficiente desde mi punto de vista. Sin embargo, nos enfrentamos al límite de cuál es el objetivo o el alcance de esa nueva institucionalidad, cómo se va a enfrentar o se puede convivir de alguna manera con la institucionalidad vieja, carcomida, etcétera, que habéis descrito también, ¿no? Si creemos que es posible una cierta convivencia o connivencia, estamos de alguna manera
amparándonos en un espíritu comunitarista, ¿no? Como se ha explicitado también a lo largo de la tarde, de alguna manera, ¿no? De comunidades cerradas que construyen en el afuera, como ha dicho Ripalda, espacios de protección de lo común frente a la destrucción que tenemos enfrente, etcétera, etcétera. No voy a ahondar demasiado sobre eso. Frente a eso, yo creo que se hace patente que esa nueva institucionalidad tiene que superar de alguna manera a la vieja institucionalidad, o absorbiéndola o destruyéndola de alguna manera. Ya digo, podemos discutir de manera, en términos tácticos, sobre cómo puede suceder eso. Uno de esos ejemplos, de esos límites a los que se enfrenta la construcción de nueva institucionalidad desde lo social, desde lo antagonista, lo ha expuesto también César con el caso del movimiento del software libre, en términos amplios, digamos, de toda la sociedad de la información que se mueve a través de Internet, etcétera, ¿no? Hay un artículo, si no recuerdo mal, que él publicó en algún lado, escrito junto con Igor Sadava, en el que se abordaban un poco estas cuestiones, ¿no? Los límites en torno a la individualidad, al concepto de libertad o de comunitarismo que se estaban jugando en ese ámbito de Internet, ¿no? De la difusión del conocimiento de la información en torno a Internet. Y creo que planteaba líneas bastante acertadas y yo ya he vuelto a exponer, ¿no? De qué manera podemos hacer que esa defensa de lo común, ese multiplicar el acceso a lo común, sea generalizable, sea universalizable. De qué manera recuperamos la aspiración de universalidad frente al comunitarismo más cerrado o más rancio en el que podemos caer también, si no. En definitiva, y un último apunte, es que hay que tener mucho cuidado con las palabras fetiche, ¿no? También ahora se ha puesto muy de moda esto de los comunes, como hace unos 6 o 8 años se puso de moda el imperio, hoy nadie se acuerda del imperio. Tengamos cuidado con los comunes, que yo creo que es una palabra muy importante y muy valiosa como para dejarla caer en meros artículos o libros o efímeros, ¿no? Y de alguna manera, si reivindicamos el uso de la palabra de los comunes y la reivindicación del uso por los comunes, volvamos a hablar también de la defensa de los comunes, que tiene una palabra que es comunismo, ¿no? O sea que, y lo siento, pero me tengo que ir corriendo. Bueno, como solo faltan 10 minutos, simplemente si alguno de los ponentes quiere decir algo. Sí, yo retomaría un poco las dos cuestiones últimas, empezando por lo que ha dicho el último. ¿Eso está bien o no? Está bien. Lo que ha dicho la última persona que ha intervenido, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que puede haber una moda de palabra fetiche, pero a mí me parece que ese concepto, o sea, puede que solamente sea un término, el último término recubra un vacío del que no sabemos muy bien cómo llamarlo. Pero si conseguimos convertirlo en un concepto, yo creo que ahí lo que se está tratando es justamente, digamos, ¿cómo decir? Como la apertura de un lugar que rompe la vieja antinomia entre individuo, colectivo, público-privado. Lo cual obliga, y ese es un tema que a mí me toca de cerca, pero que es complejo, la construcción de una subjetividad distinta, porque el texto que antes os leí, si recordáis más, hablaba de recuperar para el obrero su individualidad. No es su individuo, no es hacer valer su individuo, es recuperar su individualidad, es poder construir una individualidad en lo común, que pasa por esa construcción de la subjetividad y que, por supuesto, tiene que tejer lazos. Ahí yo estoy de acuerdo con la crítica que hace César de que el término en Negri es posible que sea más abstracto que más concreto. Eso es muy posible. O sea, Negri, a mi modo de ver, es un auténtico pamfletista. O sea, tiene toda la retórica que muchas veces falta en otros autores. Entonces es muy capaz de lanzar términos como términos estrella, que de alguna manera pues están poco definidos, pero que como que abren un espacio nuevo. Pero ahí se trata de pensar, ¿no? Es decir, qué estamos diciendo con ese término. Pero yo creo que lo que estamos intentando plantear es justamente eso. ¿Por qué? Porque tampoco creo que sea exacto el que esas comunidades tribales sean simplemente comunidades sin más. Están atravesadas, como cualquier etnólogo sabe, de profundos
comportamientos normados, rituales, normas, estructuras jerárquicas, etcétera, etcétera. Por tanto, no es cierto, a mi modo de ver, que las comunidades tribales sean comunidades sin estructura. Son comunidades muy estructuradas y en ocasiones muy institucionalizadas. Lo que ocurre es que su institución es distinta de la institución individualista del mercado y de la sociedad occidental. Por tanto, también ahí es una antinomia que es falsa. Entonces, yo creo que, al menos para mí, el interés de plantear lo común es, y la construcción, podríamos decir, de lo común, es partir del supuesto de que la sociedad capitalista, justamente con el discurso hegemónico en ella, destruye los lazos de comunidad. Y, por tanto, uno de los primeros problemas con los que nos encontramos a principios del siglo XXI es que esos restos de comunidad que a lo mejor en el XIX todavía existían, ya no existen. Que por tanto hay que construir no solamente, podríamos decir, o mejor dicho, que hay que reconstruir el propio tejido de lo común, y esa construcción pasa por una actividad política, porque no tiene nada de natural. No sé si me explico lo que estoy queriendo decir, ¿no? Y eso es, si quieres, gran parte de la problemática. Porque claro, sería muy fácil atender a una especie de naturalidad previa, pero es que eso no existe, y en mi opinión nunca existió. Porque ni siquiera la familia era un espacio descodificado, sino un espacio, como sabemos nosotras, extraordinariamente codificado. Y codificado socialmente, a través de todo el patriarcado, de la relación con el padre, con el marido, con los hijos, los deberes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, no voy a insistir en este punto. ¿Cuáles son los límites de esa nueva institucionalidad? Pues obviamente es un problema político candente y que en cierta medida cuesta abordar, porque obviamente es un poco lo nuevo con lo que nos encontramos. Y en referencia a lo que decías tú de la lucha de clases, esta mañana hemos estado tratando un poco en relación a la ponencia de Jacobos el tema de lucha de clases, y yo creo que el problema que aparecía ahí no es que abandonemos el léxico de lucha de clases, es que justamente todo el concepto de clases también adquiere toda una coloración completamente distinta o extraordinariamente diversa de lo que podría ser el imaginario clásico de la clase. Entonces ahí posiblemente tengas tú la razón de que nos faltan un enorme acopio de trabajos empíricos para poder establecer justamente ese antagonismo de clase, ese antagonismo entre capital y trabajo, cómo funciona en las sociedades contemporáneas, que son sociedades, sobre todo a partir de todo el éxito de la globalización, sociedades planetarias. Entonces ahí obviamente hay un trabajo, a mi modo de ver, increíble por hacer, y que, bueno, pues a lo mejor habrá gente que lo haga, yo ahí no te sé decir, pero que en mi opinión esa es parte también un poco de esa problemática, ¿no? O sea, cuando se habla de lucha de clases, uno un poco menos que tiene el imaginario de las novelas de Zola, ¿no? Y no tiene nada que ver, porque el conflicto en este momento es un conflicto que veíamos esta mañana, es un conflicto, podríamos decir, que atraviesa en diversas capas de las propias sociedades, que tiene dimensiones planetarias, que tiene dimensiones que no pasan solamente por el enfrentamiento, podríamos decir, de la asalarización, sino también por el género, sino también por las razas, sino también por otro tipo de cuestiones, y que por tanto tiene una, ¿cómo decir?, un espectro extraordinariamente abierto, que hay como que roturar. También ahí el trabajo de rotura y de dar nombres a ese tipo de multiplicidad de la opresión, en mi opinión, es otro de los elementos centrales para que nos podamos ubicar. Bueno. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo? Bueno, muy brevemente, muy brevemente. ¿Sí? Yo quería hacer algún apunte a los últimos comentarios acerca de lo común, y es que, y acerca de la posibilidad de cómo construir esa dimensión común o esas formas nuevas de institucionalización. Hay una cosa que me ha sorprendido mucho en el discurso de César, por cierto, me ha gustado mucho tu conferencia, se aprovecha a decírtelo, y donde había un momento en el que hablabas
de la necesidad de la ausencia de un ethos común, comunitario, en cierto sentido, y de que toda mediación institucional, o con una forma de institucionalización, constituye, yendo un poco al léxico hegeliano, forma parte de una racionalidad instrumental o de medios. En cierto sentido, introduce en la institución esa dimensión dentro del otro ámbito. Y por otra parte estamos hablando de lo común, y me parece interesante, y que lo común no es algo dado, no es algo puramente establecido o alguna naturaleza previa a la que podamos acudir. Sin embargo, y retomando un texto del Tratado Político de Spinoza que ha cogido Montserrat antes, acerca de la inmediatez de las relaciones que vinculan efectivamente y laboralmente en una división del trabajo específica a los individuos, siempre ya hay ciertas formas de común, ciertas formas de común de conductas, como tú has rescatado también, cotidianas, de lo común. Y yo pienso que el proyecto de Spinoza es interesante para pensar la mediación específica entre lo individual, que no se reduce a lo individual en Spinoza, porque toda individualidad está atravesada de colectividad, igual que en Marx. Marx parte precisamente de una especie de una socialización comunitaria previa siempre, pero Spinoza además tiene un proyecto específico que es el de construcción de una sociedad y de la construcción de las mediaciones necesarias para que se dé una forma democrática, ¿no? Entonces a mí me parece interesante plantear a Spinoza como un pensador que yo creo que privilegia lo común, y también, ya no he leído el texto de Commonwealth de Negri, salvo un fragmento, pero bueno, también el uso desregulado por parte de Negri en muchos términos de Spinoza también es flagrante a veces. El término de multitud, por ejemplo, es un concepto cuasi negativo, en cierto sentido, y Negri, bueno, pues lo vincula de otra manera. Y me parece que lo común, además plantea, yendo al Marx de los Grundrisse, lo común plantea la superación de una antítesis muy clara en Marx. Marx odia totalmente las comunidades antiguas en muchos sentidos, es decir, dice, no son esos lazos de sangre burdos, violentos, que nada tienen que ver con su cultura burguesa, por otra parte, que eso hay que decirlo, pero también odia de manera absoluta la mediación de la particularización del intercambio que vela el espacio cooperativo de la producción, y él se plantea constantemente los Grundrisse, ¿y qué hago con estos dos términos? ¿Qué hago con la cooperación primaria y qué hago con la mediación y la particularización? Y quizá precisamente ahí yo creo que Spinoza nos puede ayudar a pensar esa tercera parte que el propio Marx no es capaz de ver a lo largo de todo lo que nos dice. ¿No? Simplemente añadir eso. Bueno, vamos a dar por finalizada la sesión. Muchísimas gracias a los ponentes, al público por asistir. Y nada, por último me gustaría mencionar la sesión de mañana a la mañana, que bueno, el título es En torno a la teoría del valor. Vamos a contar con la presencia de Michael Heinrich y Diego Guerrero, es a las 10 en este mismo salón. Y nada más, hasta mañana.